Hola, ¿qué tal? Gracias por llegar a este punto que es Dando la Nota 360. Uno de los acontecimientos más dramáticos de la historia reciente de Cuba lo es sin dudas el proceso judicial conocido como la causa número 1 de 1989. En los días en los que se cumplían 35 años de aquel suceso, tuvimos la ocasión de conversar con alguien que lo vivió en primera persona. Pero no hay dudas que el diálogo resulta más intenso e íntimo cuando tu interlocutor está físicamente cercano, más aún a tu lado. Por eso decidimos ir al encuentro de nuestra invitada para que nos contara la historia de una familia, su familia, que en apenas un mes vio como todo se deshacía a su alrededor, dando paso a la prisión, la muerte y el exilio. Su testimonio lo hemos recogido en 4 capítulos. En esta primera entrega nos acercamos a cómo vivió los días previos al juicio y el propio juicio Liliana de la Guardia, la hija de Antonio de la Guardia. Como si fuera un negocio de buscar, no sé, brillante, hasta los marfiles, esto trasnochado del Congo se le podría perdonar, pero droga, Ochoa. Sí, claro. Acusado Antonio de la Guardia Pam, ubíquese frente al tribunal. Aceptamos la calificación de los delitos a que hace mención el Ministerio Fiscal. Ya terminamos. Yo considero que el Tribunal Militar fue generoso. Liliana, muchísimas gracias por haber accedido a conversar con nosotros y recibirnos aquí en tu casa de París, tu casa desde hace más de 3 décadas. No, gracias a ustedes por darme esta posibilidad, que es muy importante para mí, para mi familia, y yo pienso también para los que no conocen la historia de estos fusilamientos en relación a un hecho tan dramático, ¿no?, para todos. Precisamente el 13 de junio del año 1989 su familia se disponía a celebrar lo que era el cumpleaños número 51 de Antonio de la Guardia y de su hermano gemelo Patricio de la Guardia, pero ese cumpleaños en definitiva nunca se produjo porque un día antes habían sido detenidos Patricio, Tony y otro número de personas relacionadas con esa causa número 1 del año 1989. ¿Cómo vivió a partir de ese momento la familia los próximos 30 días en los que se produjeron todos estos acontecimientos? Sí, bueno, ese día fue un día muy particular para nosotros, puesto que los abuelos habían preparado un almuerzo para festejar el cumpleaños de mi padre y de mi tío. Y ese día, pues ellos no aparecieron. Nosotros nos encontramos con el hecho de que la casa de mi padre y la casa de mi tío habían sido allanadas por oficiales del ejército, donde se habían llevado todos las pertenencias de ellos como militares, los asuntos de condecoraciones, de reconocimiento. Para nosotros fue un shock porque cuando llegamos a la casa nos encontramos que estaba todo tirado en el piso y además no daban una explicación, no daban las razones de este allanamiento. No daban tampoco explicación de lo que iba a suceder y no nos decían dónde estaban. Entonces, para mí en particular, como hija de Antonio de la Guardia, me surgía la pregunta de qué podíamos hacer. En ese momento la única respuesta que encontramos fue, bueno,
preguntar a las relaciones de ellos, a ir indiscutiblemente a donde están los lugares de detención en Cuba. Y a partir de ahí nos pusimos en función de encontrar la información. Fue muy difícil porque muchas de las relaciones de ellos también estaban presas, y por otro lado muchos tampoco sabían. Al final del día supimos que estaban en Villa Marista. Entonces Villa Marista es el centro de detenciones de la policía política. Uh-huh. Y tuvimos la idea de ir hasta allí a tratar de verlos para pedir una asistencia jurídica y pedir también elementos de justificación de estos arrestos. Por supuesto que no tuvimos nada de esto como respuesta. La sola respuesta que encontramos fue: tienen que tener confianza en la revolución. Ellos no están detenidos, ellos están retenidos por un poco tiempo. Y nos pidieron que nos fuéramos. A partir de ese momento el tiempo pasó muy rápido. La urgencia fue ver cómo ayudarlos, pero sobre todo lo más difícil y lo más duro fue que nos dimos cuenta que no teníamos de verdad posibilidades de asistencia jurídica, que globalmente había una gran manipulación por parte de las autoridades para hacer un proceso rápido, expeditivo y arbitrario. Uh-huh. Y al final había sobre todo la tristeza de ver que Fidel Castro y Raúl Castro habían organizado un asesinato político en toda impunidad. Los que estén de acuerdo con la ratificación de la pena establecida por el Tribunal Militar, que levanten la mano. Los que se opongan, por unanimidad del Consejo de Estado, se ratifica la sentencia del Tribunal Militar Especial. En ese momento yo no tengo ningún documento oficial que explique que ellos van a ser juzgados. En ningún momento hay alguien que me dice va a haber un proceso. Es todo completamente arbitrario, no hay ningún respeto de la jurisprudencia. Y yo voy a saber que hay un juicio el día antes que comience el juicio. Por la noche yo recibo una llamada a la casa de mis abuelos de un oficial que me dice: mañana preséntese a la Sala Universal de la FARC, o sea, las Fuerzas Armadas Cubanas, porque su padre va a ser juzgado. ¿En qué fecha estamos hablando? El día antes. El día antes. Eso es el día antes. De comenzar el juicio. De comenzar el juicio. Lo cual es algo así inaudito, porque normalmente todo detenido o acusado tiene derecho a preparar su defensa. Y entonces cuando yo le digo a la persona, pero la familia no ha tenido posibilidad de ver un abogado, los detenidos tampoco, la persona no me da ninguna explicación y me dice: bueno, preséntense mañana en este lugar, de este asunto de abogados yo no me ocupo. Bueno, no me da ninguna respuesta. Y es solamente cuando yo llego al otro día en la mañana a este teatro que yo vuelvo a pedir una entrevista con un abogado, que la persona me dice: bueno, si usted quiere ver a un abogado, será un abogado de oficio. Y es ahí que me presentan primero el abogado de oficio de mi tío Patricio Laguardia y después el abogado de oficio de mi padre. El primero me dice:
Lo siento mucho, no he tenido tiempo de leer el expediente de él. Y el segundo me dice, bueno, para mí es una ofensa defender a esta persona por lo que ha hecho. Yo lo hago porque me lo está pidiendo la revolución. Hay que saber que estos abogados de oficio eran al mismo tiempo oficiales del Ministerio del Interior. Sí. O sea que no había ninguna independencia a nivel de justicia con las autoridades. En ese momento yo me doy cuenta que no van a tener defensa. Y durante todo el juicio lo que nos damos cuenta es que nunca vimos la defensa. O sea, nunca nosotros vimos la defensa de los abogados. Los abogados nunca aparecieron después del fiscal para dar argumentos de por qué había pasado por qué los acusados habían hecho esas actividades, los antecedentes. Nunca hablan de los antecedentes de estas personas como militares que habían desempeñado una labor de defensa de su país. Normalmente en cualquier país democrático un funcionario del Estado, tanto un militar como un policía, cuando se le imponen cargos, ellos tienen lo que se dice baja de la condena por la labor realizada en servicio del país, normalmente. Bueno, en Cuba ni tan siquiera los abogados aparecen para hablar de ellos, de quienes eran, nunca. Coincidimos plenamente con la calificación que el Ministerio Fiscal hace de los delitos que se le imputan a nuestro defendido. Que ciertamente estos principios fueron violados por mi representado. Aceptamos la calificación de los delitos a que hace mención el Ministerio Fiscal en la tercera de sus conclusiones provisionales. Los acusados en este juicio, y específicamente mis representados, se apartaron del camino de la revolución. ¿Usted estuvo presente en cada una de las sesiones de aquel juicio? Sí, en todas las sesiones. En todas las sesiones del juicio. ¿Y en qué ambiente se desarrolló aquel juicio? ¿Cuál era la tensión que se vivía? ¿Cuál era el intercambio, si es que lo hubo en algún momento, entre ya no solamente los acusados, sino incluso entre los familiares que estaban presentes en aquel juicio? Bueno, ellos habían organizado este juicio en una sala de teatro. Una sala de teatro que es bastante grande y que es la sala de teatro de las Fuerzas Armadas. En esta sala de teatro había muchas personas, sobre todo todos eran militares. Yo diría que había más de 100 personas. Y los familiares teníamos siempre los mismos lugares reservados por las autoridades. Y estábamos en la parte derecha de la sala hacia adelante. Lo que se sentía en ese lugar era mucha tensión. Era un ambiente muy pesado y muy tenso. Yo lo que sentía es que con este juicio Fidel Castro estaba mandando un mensaje también a los militares que estaban ahí. Era un mensaje de decir, atención, miren lo que les pasa a aquellos oficiales que se atreven a pensar diferente y a poner en cuestión la dirección de la revolución. Eso era lo que se sentía, esa tensión de esos militares que estaban allí mirando cómo juzgaban a esos otros oficiales. Lo otro que se sentía era una agresividad de la parte del fiscal, muy fuerte, porque este fiscal Escalona buscaba humillarlos, buscaba evitar
que los acusados hablaran más de la cuenta. Cuando algunos acusados empezaban a explicar por qué tal día habían hablado con tal persona y por qué pensaban que había una autorización, desde el momento que un acusado empezaba a hacer una frase un poco más amplia, el fiscal lo cortaba y le decía, diga sí o no a mi pregunta, de una manera muy autoritaria, y no los dejaba explicarse. Y todo lo que se sentía entonces era que había mucha violencia de parte de las autoridades hacia ellos. Nosotros la sentíamos, nosotros estábamos allí en una situación de impotencia porque no podíamos hablar y no podíamos después salir y discutir con abogados defensores, por lo cual era muy difícil para nosotros quedarnos en este lugar sin reaccionar, porque tampoco teníamos derecho a hablar, no teníamos derecho a levantarnos, no podíamos decir nada en relación a lo que estaba pasando. Solo el último día, cuando el fiscal pronuncia las condenas, donde están las 4 condenas a muerte, que los familiares sí nos levantamos y decimos lo que sentimos. Cada familiar dijo cosas muy diferentes uno de otro. Hay personas. ¿Y aquel gesto fue un gesto espontáneo fue espontáneo. Fue que le dieron la posibilidad? No, fue espontáneo. ¿Y cuál fue el ambiente que se vivió en ese momento? ¿Hubo alguna intención de reprimir a las familias? Sí, nos sacaron de la sala. Fue el final y familiares, mi reacción cuando me levanté, me dirigí a mi padre. Yo le dije, esto no va a pasar, yo voy a hacer gestiones para que esto no pase. Me está diciendo que eso fue allí, en la sala. En la sala. Otros familiares, como la esposa de mi padre, la esposa de Amado Padrón, se levantaron, la esposa también de Patricio, se levantaron y le gritaron al fiscal. Le gritaron, lo ofendieron, o sea, le gritaron. O sea, pero en ese momento ya se había levantado la sesión y permanecían ellos allí. En ese momento se acababa de dar la condena. Se acaban de dar las condenas y el fiscal había dado por terminada la sesión. La sesión. Y entonces ahí llegaron unas personas que estaban a cargo de la organización de la sala. En este caso eran mujeres oficiales de las Fuerzas Armadas que nos sacaron de la sala. Porque me está hablando usted del momento de la petición fiscal. No el momento de que el tribunal termina por confirmar la sentencia. Es el momento del pedido del fiscal. De la petición fiscal. Y allí en ese momento fue que usted, la familia, reaccionó y la sacan de la... Y nos sacan de la sala. La sacan de la sala. Y bueno, y también salen todos los otros oficiales del ejército que están allí. La sala sale completa del lugar. Y claro, dentro del público no estaba solamente los familiares, sino también habían oficiales todavía en activo. Sí. ¿Hubo alguna reacción, digamos, de ese matiz dentro de la oficialidad que estaba allí? No. ¿O fueron contenidos todo el tiempo? Fueron contenidos todo el tiempo. Ninguno habló. Yo pienso que estaban todos un poco sorprendidos quizás con la pena y también un poco asustados, ¿no? A propósito, ¿tuvo en algún momento contacto visual con aquellos oficiales que estaban allí y a raíz de ese contacto oficial pudo imaginarse qué estaban pensando de lo que estaban viendo, de lo que eran testigos, de la atrocidad que eran testigos? Sí, por supuesto. Yo sentí que estaban muy sorprendidos y yo pienso que sí, que estaban quizás con un poco de miedo, ¿no? Pero
pero sobre todo ninguno se quiso acercar a nosotros y nos quedamos juntos los familiares en una parte al costado de la sala de entrada del teatro. Como si fuera un negocio de buscar, no sé, brillante, hasta los marfiles, esto trasnochado del Congo se le podría perdonar, pero droga, Ochoa. Sí, claro. Acusado Antonio de la Guardia Fon, ubíquese frente al tribunal. Aceptamos la calificación de los delitos a que hace mención el Ministerio Fiscal. Ya he terminado. Yo considero que el Tribunal Militar fue generoso.